Hola amigas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a ver detalles de este perfume de Glow de Ariana Grande para asegurarnos de que nuestro perfume es auténtico. Bueno, tal vez algunas personas no crean que se falsifiquen perfumes de celebridad o que se puedan falsificar, pero efectivamente hoy en día se falsifica todo y más cuando saben que van a ser productos que van a tener una buena venta. Y los perfumes tienen buena venta y más cuando nos lo ofrecen a precios especiales, ¿verdad? Así que mucho cuidado. Esta no es la reseña del perfume, la reseña del perfume está en el canal, os la dejaré por aquí flotando cuando vayamos terminando el vídeo. Y bueno, pues vamos a verlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que la primera parte de la caja es muy llamativa. Nos la ponen con unos colores brillantes, además efecto espejo, vemos esta parte metalizada. Y aquí, por ejemplo, ya vemos que la parte de la nube, los nombres y tal, tienen relieve. Así que en esta parte, muy interesante verlo. Aquí también tenemos las letras del nombre en relieve. Y seguimos mirando, ¿vale? Caja, aquí esta parte. Bueno, imagino que todo esto hoy en día con la maquinaria y demás que se suelen tener para la fabricación de falsificaciones, se puede falsificar perfectamente. Nos vamos a la parte de abajo donde tenemos todo tipo de letras, además unas más gorditas, más finas, pero esto hoy en día se puede falsificar muy bien. Creo que se ve rápidamente aquí en la parte de abajo. Vemos que tiene, además de otro color y otro tipo de letra, el código de fabricación que tiene 6 dígitos entre letras y números, ¿de acuerdo? Podemos ver justo aquí. Y esto, por supuesto, va a ser importante tenerlo en cuenta. Nos vamos al interior del perfume. Nada más abrirlo, nos vamos a encontrar que en las solapas de la caja viene tanto unas letras de instrucciones y también como viene en el interior el perfume. Abrimos, nos encontramos, vamos a sacar un momentito el perfume a un lado y nos encontramos la caja de protección de dentro, ¿de acuerdo? Aquí veis que tenemos unas solapitas, la cual aquí también está cortada. En esta parte de aquí está cortada, pero no está doblada. Aquí está doblada para que así cuando ponemos el perfume en su interior no baile ni se choque entre ellos. Muchas veces esta parte del interior es importante, sobre todo porque muchas veces las cajas falsificadas lo que traen de dentro o no lo traen o lo traen simple, liso y sencillo. Nos vamos a la botella, que como ya sabemos este perfume tiene forma. Le han puesto pues desde lo que es el perfume a una base. La base es de una nube, la verdad es que además es pesada. Si queréis vamos a fijarnos en la forma que tiene de dentro porque es como si esta parte de aquí tuviera el huequecito, no pone absolutamente nada, sí que tiene esta línea aquí, pone aquí Ariana Grande pero abajo no nos indican nada. En la parte de detrás es lisa y sin el nombre, así que solamente vemos el nombre de Ariana Grande en uno de los lados. Nos vamos al perfume. En este caso nos encontramos una forma y frasco de perfume que sí que es muy falsificable. Esta forma redonda, fácil de falsificar, con el nombre y las letras de Ariana Grande. Por supuesto, importante, si vemos el nombre que está desconchado, que está raro, que le faltan nombres o que no tiene todo el mismo color, cuidado. Yo además, mirad, puedo pasar la uña por encima del nombre tranquilamente, que veis que no se deteriora, no se estropea. Así que eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las falsificaciones son pegatinas o calcomanías de tal calidad que si tú empiezas a pasar los dedos por ahí, te queda como los restos de brillantina en la mano. Así que mucho cuidado y atentos a eso. El tapón es de plástico duro, no tiene ningún tipo de signo, ni nombre, ni emblema que lo podamos distinguir, así que este taponcito muy falsificable. Vamos a ver, podéis fijaros si queréis en el embellecedor, que es esta parte de aquí, y muy importante, que si yo hago así, 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 el embellecedor no se mueve, eso es importante. Nos fijamos en la parte de debajo, ¿de acuerdo? Que no veamos ningún tipo de abolladuras ni deterioro. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente toma
los frascos vacíos, los compran vacíos y demás, con unas tenazas se fuerza, los abren y los rellenan de cualquier otra cosa y te los venden como auténticos con sus frascos auténticos. Ahí la importancia de tener cuidado en los lugares que compramos los perfumes. En la parte del tapón no tiene absolutamente nada que nos pueda indicar, así que en ese sentido continuamos. Ya creo que se ve perfectamente. Sabéis que muchas veces miramos algunos perfumes en los que el tubo de medio del spray del perfume prácticamente es tan fino que no se ve. En este caso nos han puesto un tubo gordo que se ve perfectamente, por lo cual ahí no nos vamos a poder fijar, porque si fuera una falsificación también tendría un tubo gordo. Y ya solamente nos queda pues irnos a la parte baja del perfume, donde nos vamos a encontrar una pegatina con los datos del perfume o de parfum, que es inflamable, los mililitros del perfume y todo lo demás. Podéis ver que los datos del perfume en esta pegatina son en color blanco y justo en el centro, en una impresión distinta al resto de letras en color negro, nos encontramos con los 6 dígitos del número de fabricación que ya nos encontramos en la parte de aquí abajo de la caja del perfume. Y esa es la parte, por supuesto, que debe coincidir perfectamente. Así que eso es lo importante. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, me compro este perfume en un set regalo en el que te viene el perfume más otra cosita? Bueno, pues que el código de fabricación de la caja suele coincidir con el del perfume. Y lo que es, si lleva un body milk u otro producto, el número es independiente y distinto. Y el número que coincide siempre es el de la caja con el perfume. ¿De acuerdo? Bueno amigos, muchísimo cuidado porque hoy en día se está falsificando absolutamente todo. Así que lo más importante es comprar nuestros perfumes en lugares de confianza que nos den por lo menos la garantía de que lo que estamos comprando es auténtico. Porque si no, nos podemos encontrar con perfumes falsificados o rellenados. Muchísimo cuidado con ofertas escandalosas, de esas que dices no me pude resistir, porque a veces los precios que no te puedes creer, realmente no te los puedes creer porque son falsos. Así que bueno amigos, mucha suerte con vuestras compras. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo. Adiós.